Mientras caminamos, nos detenemos a charlar con un buen amigo, dormimos, reímos y hacemos todos nuestros quehaceres cotidianos, estemos donde estemos, sea cual sea la actividad que estemos realizando. Absolutamente todos experimentamos un fenómeno muy peculiar. Te daré unos segundos para que adivines a qué me refiero. ¿Ya lo adivinaste? Exacto, me refiero al tiempo. Pero por más que reflexiones sobre este concepto, parece que no acabas de comprender lo que es. De hecho, no ha habido un solo filósofo que no trate de develar este gran misterio. Fue hasta el año de 1905 cuando Albert Einstein describió científicamente el verdadero comportamiento de este fenómeno. Y como consecuencia ahora se comprende el tiempo relativamente, es decir, el paso del tiempo depende del espectador. Y hablando de espectador, podemos convenir que estos seríamos cada uno de nosotros. El paso del tiempo lo grabamos en nuestras memorias, pero no de una manera perfecta, pues se nos escapan un montón de cosas. Recordamos, por ejemplo, nuestro primer beso, aquella vez que tuvimos nuestra primer pelea. En resumen, recordamos todas las cosas más relevantes de nuestra vida. Muchas partes son olvidadas, pues de nada sirve recordarlas. El cerebro es muy selectivo. ¿Y ahora qué podemos decir de las memorias colectivas? Pues son aquellos registros de la civilización humana sumamente importantes que han marcado definitivamente su rumbo. Como un ejemplo clásico están las grandes guerras que provocaron millones de muertes, en específico la Segunda Guerra Mundial. Tras la firma del Tratado de Versalles, que dio fin a la Primera Guerra, Alemania quedó muy resentida, pues perdió territorios y se le impusieron grandes adeudos que debía pagar a los vencedores. Con esto y la gran crisis que dejó la Primera Guerra Mundial, Alemania necesitaba un líder que diera esperanza al pueblo. De esta manera llega Hitler a ser el líder del Partido Nacional Socialista Alemán, y a base de grandes discursos donde manifestaba la supremacía de la raza alemana, llega a ser canciller de Alemania. Después crea un régimen totalitario. Ahora, con su nuevo título, el Führer hizo caso omiso a las estipulaciones del Tratado de Versalles, y así comienza creando una fuerza militar. Alemania anexa pacíficamente a Austria en 1938 y se apropia de los Sudetes, zona fronteriza de Checoslovaquia, y no muy tarde Hitler se apropia completamente de esta. En septiembre de 1939 inicia oficialmente la Segunda Guerra Mundial, pues Hitler y Stalin logran un pacto de no agresión y se dividen Polonia. Esto provoca que Francia e Inglaterra le declaren la guerra a Alemania, pero se mantienen a la defensiva, pues esperaban una guerra de desgaste como la primera. El plan de Alemania fue la Guerra Relámpago, que consistía en destruir rápidamente al enemigo, enviando primero las fuerzas aéreas para atacar al ejército, y después rematar con el ejército terrestre. La invasión a Francia sucede de mayo a junio de 1940. Alemania logra la rendición de Francia, y esta es dividida para poder mantener un control. De este modo, Francia Norte se anexa a Alemania, y Francia Sur sigue siendo Francia, pero colaboracionista. A esta se le conoció como Francia Vichy. Como siguiente movimiento, desde el 28 de agosto a septiembre de 1940, Alemania decide bombardear Inglaterra, pero esta no puede ser sometida. Mientras tanto, en 1941, Alemania ya contaba con el apoyo de Hungría, Bulgaria y Rumania. A Italia se le había encomendado someter a Yugoslavia y Grecia, pero no puede, de modo que Alemania tiene que intervenir. De esta manera sí se logra el cometido, aunque este evento logró retrasar el frente occidental, pero en junio de 1941 Alemania inicia la Operación Barbarroja, cuyo objetivo es la invasión a la Unión Soviética. Esta operación, aunque en un primer momento parecía favorable para Alemania, termina fracasando, y mientras tanto Alemania es frenado por Inglaterra en las batallas del Alamein. De este modo tendrá que dejar África. Hitler decide dividir sus fuerzas y el 23 de agosto de 1942 se da la batalla de Stalingrado, donde la Unión Soviética obtiene la victoria. Los soviéticos recuperan terreno poco a poco. Finalmente, el 7 de mayo de 1945, la Unión Soviética toma Berlín y logra la rendición de Alemania. Como fin definitivo de la Segunda Guerra Mundial son las bombas de Hiroshima y Nagasaki. De esta manera Estados Unidos logra la rendición de Japón. Este es un ejemplo sobre miles de datos almacenados que marcan el trayecto de la civilización. Otro muy importante, por ejemplo, es el alunizaje, aunque muchos ponen en duda este evento, pues en aquel entonces también se desenvolvía la Guerra Fría.
No fue armamentista como la Segunda Guerra Mundial, pero sí traía consigo mucha tensión. Es verdad que pudo haber sido un evento falso, creado por Estados Unidos para poder imponerse como un líder económico y armamentista mundial, pero aún con estas sospechas, hay información que desmiente las supuestas inconveniencias que se observan en los videos proporcionados por la NASA en aquel entonces. En la descripción del video dejo un enlace para ayudar a aclarar este evento. Y entrando en el tema de las conspiraciones y la manipulación de datos históricos, recordé una novela que da que pensar sobre el peligro de la manipulación de datos históricos. Se trata de 1984 de George Orwell. El autor describe una civilización que es controlada por un solo partido político sumamente opresor que se encarga de controlar y manipular toda la información histórica. Bien se ha dicho muchas veces, la historia la escriben los vencedores. Los datos históricos muchas veces son manipulados para crear un patriotismo y así ejercer más fácil un control social, o bien puede ser utilizada para recordar los errores que ha cometido la civilización y luchar por jamás repetirlos. Esta última decisión queda en manos de los gobernantes y en cada uno de nosotros esperar lo mejor o lo peor de nuestra civilización.